Quiero invitarles a leer sus Biblias en el Salmo 78. Salmo 78, vamos a leer los versículos 12 en adelante. Es una lectura un poco larga, pero vamos a hacerla. Ustedes pueden seguirla. Quieren ponerse de pie, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a oír la palabra de esta forma y luego explicarla, exponerla, para que el Señor nos hable. Salmo 78. Voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaba con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y temblaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a las orugas sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, su higuera con escarcha. Entregó pedriscos, sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto,
las primicias de su fuerza en las tierras de Canaán. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa palabra que vamos a presentar esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas, nos presidas en este tiempo cuando vamos a traer esta palabra, que confiamos, como siempre, será una palabra de bendición para nuestras vidas. Gracias una vez más, porque nos has dado la historia de un pueblo que fue redimido de Egipto, de la esclavitud, para luego ser trasladado al desierto. Y allí, Señor, tu palabra nos dice que tú lo sostuviste. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tuvimos una lectura larga que va a servir de base para nuestro mensaje esta tarde, que lo titulamos El desierto de la libertad. Ese es el título del mensaje para esta tarde. El desierto de la libertad. Yo no sé si usted se ha preguntado cómo es eso de vivir en la esclavitud con abundancia y luego ser libre para vivir en la escasez. Voy a hacer la pregunta porque sobre esta pregunta vamos a desarrollar el mensaje de esta tarde. Vivir en la esclavitud con abundancia y luego entonces estar viviendo libre pero en la escasez. Bueno, eso fue lo que sucedió con Israel. Eso sucedió con este pueblo que estaba precisamente en este lugar, que tenía una provisión esencial, tenían lo necesario. La única cosa que se quejaban allí era porque tenían capataces que los tenían esclavizados por muchos años. Nosotros sabemos la historia de Israel, 400 años en esclavitud no es cualquier cosa. Y ellos tenían una supuesta comodidad allí en medio de todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que comenzaron a clamar, un clamor de ellos. Éxodo capítulo 3 nos muestra que ese clamor llegó hasta el cielo, retumbó hasta el cielo. Dios oyó ese clamor y por ello vino la libertad del cual hemos hablado en estos días. Ahora, quiero que se imagine este cuadro. Israel sale de Egipto. La promesa era que iban a entrar a la tierra prometida. Una y otra vez escucharon de Moisés acerca de esa promesa. Van a salir y vamos a ir a la tierra prometida. Lo que está en la mente de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, es que al salir de Egipto van a entrar a la tierra prometida. ¿Cuál sería la desilusión que después que atravesaron el Mar Rojo, no entraron a la tierra prometida, sino a un terrible desierto? Y no duraron unos días, no duraron una semana, no duraron ni siquiera 12 meses, duraron 40 años en el desierto. Pero ese desierto es el desierto de la libertad. De modo que paradójicamente pudiéramos ir pensando cómo es que Dios saca a un pueblo de la esclavitud, donde estaban, y los lleva a un desierto. Hermano, agarra este principio que le sirva para el resto de su vida. No hay tierra prometida sin un desierto que haya que atravesar. Jamás usted puede pensar que hay una tierra prometida si no pasa por un desierto. Si yo le pregunto esta tarde cuál es el desierto por el cual está pasando, usted dirá, ay, pastor, muy grande, muy fuerte, muy difícil. De repente usted está pensando en una enfermedad, está pensando en una situación económica, una situación sentimental, una situación de matrimonio, de familia. Cualquier situación, ese es su desierto. Usted está pasando por ese desierto. Pero esa es una buena noticia, aunque parezca extraño eso. Es una buena noticia porque usted está enfrentando lo que precisamente Dios quiere que enfrente para que entonces pueda llegar a la tierra prometida. Es muy fácil pensar que somos salvos y se acabaron los problemas. Que somos libres y ya tenemos el cielo listo para recibirnos. No, no es así. La Biblia va a hablarnos una y otra vez
que si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el incrédulo? La Biblia nos habla acerca de las tribulaciones, las pruebas que son necesarias y hay que atravesarlas para poder entonces llegar a lo que sería o va a ser la tierra prometida. Llegan al desierto, hermanos, allí no hay monumentos, allí no hay pirámides, allí no hay extranjeros, allí lo que hay es nada, soledad, un sol terrible en el día, un frío terrible en la noche, y allí no escuchan nada. No hay las músicas que estaban acostumbrados a oír en Egipto, la vida social de sus hijos, no hay eso. Simplemente hay un desierto donde Dios les ha llevado. Hay una tipología en esto del desierto para la vida del creyente. Por eso quiero compartir esta tarde este tema, el desierto de la libertad. Porque como alguien dijo, prefiero vivir en ese desierto donde hay escasez y no vivir en Egipto donde hay abundancia, pero seguir siendo un esclavo. Este principio tiene que gobernar la mente de un creyente. Tiene que gobernar la mente de nosotros al pensar que como pueblo de Dios también estamos en condiciones parecidas, pero que tenemos la certeza de un Moisés, el libertador, el tipo de Cristo, que está guiándonos, y por supuesto al Dios eterno que nos está conduciendo a través de ese desierto. La buena noticia de todo esto es que el pueblo de Dios salió de Egipto, pero no salió solo. Salió con el poder de Dios demostrado en todas las maravillas que allí sucedieron, pero salió bajo la guía de un hombre convencido, después de oponerse al llamado, que él, en efecto, Dios lo había llamado para que él fuera el conductor de ese rebaño a través del desierto. Veamos la obra de Dios en el desierto de la libertad. Consideremos esta tarde la bendición que puede surgir cuando Dios nos introduce en el desierto de nuestra vida, para conducirnos entonces a la tierra prometida, donde finalmente será nuestro destino, donde llegaremos, donde terminaremos. Hay algunos principios que yo quiero compartir esta tarde. Quiero que usted los tome, los agarre, y ojalá estos principios les ayuden a meditar en esas etapas de su vida que puede estar usted pasando, pero lo más glorioso es lo que les espera, o nos espera a todos nosotros. Por un lado decimos que en el desierto de la libertad Dios permite las pruebas que definen tu carácter. Dios permite las pruebas que definen tu carácter. Si vamos a Deuteronomio, quizás vamos a usar algunos textos esta tarde. Este tipo de temas hay que usar varios textos. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás, hablando ya después que ellos salieron, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces no es cuento, hermano, es que Dios nos va a llevar, nos va a llevar al desierto. ¿Para qué? Para probarnos, para saber si en efecto nosotros estamos en la condición no solo de guardar sus mandamientos, pero también que seamos dignos del Señor para lo que nos espera de aquí en adelante. Hay una vida dura en el desierto. Y mis amados hermanos, este principio corre por todas las escrituras, que jamás entrará a la tierra si no pasamos, a la tierra de la promesa, si no pasamos por ese valle de aflicción. ¿Cómo definir entonces el desierto? El desierto es un instrumento que Dios usa para purificar el alma y el espíritu. Es lo que más adelante Pedro va a definir como la fe que es probada. Dice allá Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que la fe sea aprobada, y para eso Dios utiliza el desierto, precisamente para ver hasta dónde mi fe es capaz de mantenerse en esa circunstancia hasta llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Nos vamos a encontrar con una sorpresa tremenda en este texto, y es que esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Y esto es sorprendente porque hay cosas que debemos considerar, sobre todo en este pasaje, en cuanto a la incredulidad, a la falta de fe o a una fe que no es madura precisamente para enfrentar estas circunstancias difíciles. Israel tenía una gran ilusión de ir directamente a esa tierra. Hay algo interesante en la tipología que estamos enseñando estos días, y es que Israel duró 40 años en el desierto. Y no fue sino después de eso que entra a la tierra prometida, que conquista la tierra prometida. Jesucristo duró 40 días en el desierto. Y en esa comparación tipológica vemos entonces que esos 40 años es una representación de los 40 días que Cristo duró también en el desierto, en una dura prueba donde Satanás le llevó, pero de allí salió precisamente para conquistar el mundo y a la iglesia de hoy. Esto prueba entonces que no hay victoria sin un desierto. No hay batalla que venga a nuestra vida que no tenga que ver con esto para que triunfemos sobre este aspecto. No se sorprenda si usted está en ese desierto ahora mismo. Reconozca en todo caso que Dios está trabajando allí. A veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué esta adversidad tan grande en mi vida? Y hermanos, el creyente debiera de una vez y para siempre sacarse de su mente esa pregunta, ¿por qué? Sáquesela de su cabeza para siempre. Diga para qué. ¿Cuál es el propósito? Y si usted descubre que en vez de preguntar al Señor por qué, le dice para qué, entonces usted cambia su mente y va a ver que esa prueba Dios la está permitiendo para bendecir tu vida. Tú serás un mejor cristiano después de eso. Y aquí vengo a explicar la otra razón. Y es que hay un hombre nuevo que sale del desierto. Hay un creyente nuevo después que se enfrenta a esa condición. Si no quiere creerme, vea lo que dice Isaías 31, 1 y 2. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Pero está hablando de qué? Está hablando del desierto. Está hablando de que el desierto como que no está malo en medio de todo. Por supuesto hay una profecía que al final la voy a aplicar de este pasaje. Pero aquí nos está mostrando el profeta que el desierto, en medio de ese concepto de soledad, de tristeza, de prueba, de circunstancias adversas, en el desierto pueden crecer también las flores. ¿Me está escuchando? En el desierto puede haber un panorama distinto. El desierto puede cambiar de colores también, o puede tener colores. Y esa es la parte que nos interesa a nosotros ver. Así que el desierto no siempre es sinónimo de lo seco, de la soledad, de algo sin vida. El desierto formará siempre a un hombre nuevo. El desierto formará siempre a un cristiano nuevo. Yo me atrevo a pensar que debiéramos hasta pedirle al Señor
que nos conduzca a esos desiertos para que veamos el nacimiento de un hombre nuevo. Consideren lo siguiente. La generación que entró al desierto no entró a la tierra prometida. Es más, el hombre que más añoraba entrar a la tierra prometida era Moisés. Y Dios no le permitió que entrara. Ahora aquí yo quiero que usted me siga porque hay un asunto sumamente interesante y teológico escondido detrás de todo esto. No fue Moisés el que condujo a Israel a la tierra prometida. No fue esa generación porque se quedó en el desierto. Fue Josué y fue Caleb, pero especialmente Josué como líder. El hombre que estuvo cerca de Moisés, el hombre que trajo un buen informe de los 2 espías que fueron a explorar la tierra. Dios le dio el privilegio a Josué para que él fuera el que condujera a su pueblo a la tierra prometida. Pero que hay algo interesante, no está por casualidad esto. El nombre Josué significa Jehová es mi Salvador. Y Josué es en efecto un modelo de Cristo. Y viéndolo de esa manera, es Jesucristo que viene entonces a sacar a esa generación salva, esa generación nueva, esa generación convertida, esa generación que le creyó al Señor y la introduce entonces a la tierra prometida. ¿No es maravilloso esto? Esto es lo que hace el Señor cuando pensamos precisamente en esto. Que el desierto de la vida es una oportunidad para que de ahí salga un hombre completamente nuevo o una mujer completamente nueva. Dele gracias al Señor por la prueba, si la está pasando. Porque eso significa que el Señor conoce tu corazón y sabe hasta dónde eres capaz de resistir esa prueba, pero no solamente resistir esa prueba, sino pasar esa prueba. Hay cosas interesantes aquí en esto del desierto y en esa tipología. Resulta que el hombre que va a introducir a Cristo al mundo se llama Juan el Bautista. ¿Y de dónde vino Juan el Bautista? Vino del desierto. Su vida se desarrolló en el desierto. Su vestimenta parecía a la de Elías. La comida que, por supuesto, ingería. La vida que estuvo allí. Y se apareció de repente. Pero era un hombre tan poderoso en la palabra, tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de Dios, que comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento. Y multitudes venían precisamente, entre ellos fariseos, con un deseo de conversión y les hablaba como les hablaba, generación de víboras, y los llamaba de esa manera y ellos venían al arrepentimiento. Pero él dijo estas palabras: yo no soy el Cristo, porque le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. El que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar ni siquiera los cordones de sus sandalias, decía él. Él vino del desierto, introdujo a Cristo, y ambos hombres, Jesucristo y Juan el Bautista, provienen del desierto para decir: el desierto de las pruebas nos permite ser hombres de Dios con un nuevo mensaje. Juan el Bautista sale con esa pasión, con ese poder. Jesucristo, después de estar 40 días en el desierto, sale con ese poder, y ambos se enfrentan precisamente a la salvación del mundo. Uno lo introduce y Cristo sigue hasta formar a la iglesia del Señor. Le va a sorprender lo que le voy a decir. Israel no nació en Egipto. Israel nació en el desierto. ¿Está escuchando eso? No nació en Egipto. Esa generación se acabó. Fue la generación que se formó en el desierto la que va a formar en efecto al Israel que entra a la tierra prometida. Entonces aquí hay algo sumamente extraordinario.
La vida de un creyente tiene que tener este elemento, esta característica. No podemos verla tan suave en muchas cosas. No podemos verla la vida cristiana como a veces nos parece que es. Sino que veamos que la vida cristiana tiene otros elementos. Y es que la prueba o las pruebas nos ayudan para ser la clase de cristianos que Dios está preparando que seamos. Otro principio es que en el desierto de la libertad, escuche esto, Dios escucha las quejas de la ingratitud. Aquí cambia la cosa ahora. En ese desierto, donde va ese pueblo libre, hay un pueblo que se queja y se queja y se queja. Mira lo que dice allá Números, capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y mira lo que dice después: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué manera de expresarse. De todos los seres que Dios creó, dos nacieron con la capacidad de pensar y razonar. ¿Usted sabe quiénes son? Los ángeles y el hombre. Pero déjeme decirle esto: de esos dos seres que Dios creó, uno a su imagen y semejanza, y los otros con una belleza tan indescriptible como en el caso de Luzbel, así lo dice la palabra, los dos estuvieron inconformes aún en el cielo y aún en el paraíso. Porque uno, estando en el paraíso, estando en el cielo, quiso ser igual a Dios. Eso lo dice allá Isaías 14 y Ezequiel 28. Quiso ser igual a Dios. Quiso poner su trono allá donde estaba el Señor. No estaba conforme con lo que era. Y en medio de todo eso se rebeló contra el Señor. Después tenemos al hombre en el paraíso que quiso saber lo que Dios sabía acerca del bien y el mal. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto a colación? Porque como quiera que sea, en el caso del pasaje que estamos leyendo, el hombre, como dijo alguien, ha sido una larga letanía de quejas y reproches. El hombre se queja en su interior por qué Dios lo hizo así, en vez de darle gracias a Dios porque me hiciste así. Hay una queja allí interna. Y esto pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Ellos comían un maná maravilloso caído del cielo. Si leyó bien el Salmo 78, le animo a que lo lea después, usted se da cuenta que fue algo extraordinario. Miren lo que dice allá el versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió su deseo. Pero el versículo anterior, el 25, dice: pan de nobles, escuche, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Yo me encontré con esa frase tan distintiva, pan de nobles, lo cual le está diciendo no era cualquier tipo de pan. Sin embargo, ellos dijeron que era un fastidio comer todo el tiempo eso. Se parece muchas veces a nosotros, ¿verdad? Cuando solamente estamos comiendo una sola cosa, y ¿por qué eso mismo? ¿Por qué eso? ¿Y por qué eso? Y no le damos gracias al Señor porque por lo menos tenemos eso. Decir que eso es un fastidio, el pan que venía del cielo, era una gran afrenta. Mi hermano, ninguna queja es buena, pero hacerlo contra Dios tiene consecuencias muy graves. Como alguien lo dijo de esta forma, hay quienes que aún cruzando el Mar Rojo a pie, entre dos muros de agua, son capaces de quejarse de que el terreno está resbaladizo. ¿Por qué? Porque siempre hay una queja allí en el corazón. Pero mis amados hermanos, tenemos que decir que las quejas contra Dios son una falta de fe.
Mira lo que dice en Números capítulo 13, versículo 33 y otros allí. Dice así: también vimos allí, ahora vamos a hablar del informe que traen los 10 de los espías en comparación al informe que traen los otros dos, Josué y Caleb. Ellos dijeron: vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Y más adelante dice, más adelante el Señor va a hablarle precisamente de esa condición, de esa falta de fe, y le dice: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo los oiré? Hermanos amados, hay noticias buenas y malas que vienen para calibrar la fe del creyente. Las buenas noticias nos alegran el corazón y nos hacen ver, como siempre, la obra del Señor. Pero ¿qué pasa si la noticia no es buena? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu parecer frente a una noticia que no fue exactamente lo que tú querías oír? Es posible que en ese momento tú cambies de actitud. Y hermanos, llegamos a ser creyentes que sufrimos de amnesia espiritual, porque se nos olvidan las bendiciones, se nos olvida cuántas cosas Dios nos ha dado hasta ese momento, pero una mala noticia cambia todas las cosas. Eso es lo que estaba pasando con Israel en ese momento. Dios les había dado muestras de todo tipo, de su amor y de su poder y de su sostén. Pero ¿qué pasó? Escucharon una mala noticia, porque 10 fulanos de ese grupo se encargaron de desanimar al pueblo. Dijeron esto: hay gigantes y hay murallas que llegan hasta el cielo. Hasta eso dijeron. Esa figura hiperbólica que habla de exageración. Hay gigantes que nosotros parecíamos hormigas frente a ellos. Y cuando dicen esa noticia, ellos que están esperando para entrar a la tierra prometida, imagínense todo lo que sucedió en medio del pueblo. Se rebelaron, se quejaron, y esto les costó a ellos, a muchos de ellos, su propia vida, porque Dios les castigó. Hay creyentes que tienen una actitud negativa, y ojalá no encontremos en esta iglesia ningún creyente con una actitud negativa. Ninguno. Ojalá que no haya ninguno aquí en la congregación. Que ante cualquier cosa, lo primero que hace es reaccionar de esa manera. No es capaz de digerir la noticia. ¿Por qué vino esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás de todo aquello? El pueblo de Israel fue tanto así que entonces decidieron que iban a pelear a Josué y a Caleb, porque ellos dieron otro informe. Los 10 dieron un informe negativo, pero vea el informe que dio Josué y Caleb. Ellos dijeron: sí, es verdad, hay gigantes y grandes, hay murallas y grandes, hay peligro bastante, dijeron ellos, pero ciertamente, dice el texto, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Esos son hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios, hombres que por encima de todas las cosas vieron la posibilidad no de los gigantes, sino del Dios que es el gigante que está por encima de ellos. En la vida cristiana nosotros estamos acostumbrados a ver gigantes que no avanzamos porque no vemos el gigante que está detrás de esos gigantes, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Hemos nosotros de considerar que es verdad, y en la vida cristiana no podemos verla de otra forma. En el desierto hay que verlo de esa forma. Pero hermanos amados, hay un gigante. Me encanta ese texto que dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Frente a las tremendas situaciones de obstáculos que nos presenta la vida, qué bueno saber que nuestro Señor está allí con nosotros. No importa que venga quien venga, no importa de qué tamaño sea el gigante, como aquel que se le presentó a David. Y cuando David vio, todos los demás estaban literalmente aterrados frente a ese gigante. Todo un ejército aterrado.
Y aquel muchachito de apenas 16 años, dicen que tenía esa edad. Y al ver semejante gigante, en vez de acobardarse, él dijo, por cualquier parte que le tire le voy a pegar. Porque es tan grande que no voy a perder el tiro. Hermanos, nosotros contamos con un Dios que es así. Es el gigante por excelencia. Y frente a esas pruebas, o frente a estas situaciones, en lugar entonces nosotros de tener una actitud negativa y de quejarnos, debemos tener la actitud de un Josué y de un Caleb, que dijo, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. ¿Acaso no se agrada a Dios de nosotros? Claro que se agrada a Dios de nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos que saber si le estamos agradando a Él también en ese aspecto. Esto me lleva entonces a otra consideración, y es que en el desierto de la libertad, Dios pelea nuestras inesperadas batallas. Me encanta esto. En el desierto de la libertad, Dios pelea nuestras batallas también. Vean lo que dice Números 14, los versículos 42 al 45. Ahora, antes de esto, quiero decir lo siguiente. Dios, escuchen, hay batallas que Dios no las pelea por nosotros. Y usted se sorprende, pero ¿cómo es eso? Que está diciendo que Dios pelea nuestra batalla, pero hay otras que no. Mira lo que dice el versículo 42 en adelante. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos de vuestros enemigos. Porque la Amalecita, estoy leyendo en Números 14, 42 al 45. Porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en el monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué pasó con esta gente? Pues simplemente que ellos desafiaron a Dios y dijeron, no importa si tú no estás con nosotros, total nosotros vamos a pelear. Hermano, no hay cosa peor para un hijo de Dios que piense de esa manera. Jamás nuestras batallas las podremos lograr por nosotros mismos. Así fue en el pasado y hoy, y lo es en el presente. Dios no premia la obediencia, la desobediencia, quiero decir. La rebelión contra Él tiene una sola consecuencia: derrota en lo que se haga. Hay un asunto que debemos analizar como hijos de Dios, y es pretender hacer la voluntad de Dios haciendo también la nuestra. Hay una diferencia muy grande. Todo esto se llama pretensión, arrogancia y orgullo. Y muchas veces nosotros, los creyentes, sufrimos de esa enfermedad. Hacemos las cosas porque nos queremos hacer así, porque nos gusta hacer así y porque estamos determinados a hacerlo así. Y Dios tiene que meterse en lo que yo estoy haciendo. Si no, pues, ni modo. Pero así no son las cosas. Dios va a obrar en nuestras vidas cuando en todas las cosas nosotros hacemos su voluntad y no nuestra voluntad. Esa batalla no la pelea Dios, la batalla donde simplemente nosotros estamos incurriendo en nuestra propia voluntad. El mayor de los peligros cristianos es pretender enfrentar las batallas espirituales dependiendo de nuestras habilidades, conocimientos y fuerzas. Jesús dijo estas palabras: separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es verdad, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros sin el Señor? ¿Cómo podemos pretender nosotros librar nuestras batallas si no confiamos en el Señor? Pero aquí viene la parte que me encanta de esto, la parte positiva, la parte hermosa de eso. Allá en Deuteronomio 25, hay otro versículo, 19 especialmente, que dice esto: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la posees, escuche, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides.
Entonces quiero decir que Dios no olvida lo que hacen tus enemigos. Esta es una parte que debemos nosotros agarrarla, mis amados hermanos. Por favor, sígame aquí. Dios no olvida lo que hacen tus enemigos. Dios sabía que Amalek y Moab, que dicho sea de paso, eran sus casi familias, eran muy cercanos a ellos. Pero esos que eran tan cercanos fueron los que más se opusieron al avance de Israel por el desierto. No en pocas oportunidades se enfrentaron a los moabitas. No en pocas oportunidades se enfrentaron a los amalecitas. Y hermanos, aquí hay lecciones que tenemos que ver. Aquellos que pueden estar cerca de nosotros, que los consideramos los amigos de nosotros, entre comillas, pudieran ser nuestros más reales enemigos. Y hablando en el campo espiritual, irónicamente, esos amigos llegan entonces a ser los que más daño nos causan. En la tipología de esto podemos afirmar que hay enemigos exteriores y enemigos interiores que buscan reinar y gobernar nuestras vidas. En esto podemos observar que los enemigos más peligrosos no son los que están por allá camuflajados para atacarnos, sino aquellos que muchas veces yacen en nuestros corazones y que batallan en nuestro ser. Son los Amalek y los Moab, que están como impidiendo que avancemos. Pero así como Dios le dijo a Israel, escuche esto, que borraría la memoria de Amalek. Les dejo esta tarea, por cierto, a ustedes que les gusta estudiar la Biblia. ¿No es cierto? Que les gusta estudiar la Biblia. Que durante toda la semana, de lunes a domingo, todos los días agarran esa Biblia y se ponen a estudiarla. ¿No es cierto? Es cierto, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces, usted que le gusta estudiar la Biblia, no estoy hablando irónicamente, pero afirmativamente, que le gusta estudiar la Biblia, búsquese allí como tarea quiénes fueron estos amalecitas. Y se va a sorprender de algo. ¿Quién destruyó a los amalecitas finalmente? ¿Quién los acabó con ellos? Y se cumplió la profecía del Señor que borraría la memoria de ellos. Y esto me da una esperanza, porque usted está pensando, es verdad, hay muchos amalecitas en mi vida, pero Dios los conoce. Y Dios un día los va a destruir completamente. Es promesa de la palabra del Señor. Y usted tendrá la victoria definitivamente sobre esos enemigos. Pero vamos a llegar a nuestra parte final, que esta es la parte de todo este mensaje que finalmente debemos agarrar para nosotros. En el desierto de la libertad, la presencia divina, escuche esto, es una protección constante. La presencia divina es una protección constante. ¿Quiere ir al Salmo 78 otra vez y ver el versículo 14 de ese Salmo que usamos al principio? ¿Qué dice ese Salmo? Dice, les guió de día con una nube, o con nube, y la noche, ¿con qué? Con resplandor de fuego. Una cosa quedó claro cuando Israel llegó al desierto de la libertad, y fue la presencia poderosa de Dios que no lo dejó. Es verdad que estuvo amenazada esa presencia por la rebelión de ellos, pero Dios nunca los dejó, porque Dios ha prometido a su pueblo llevarlo, conducirlo, como pastores en el desierto, como ovejas en el desierto, quise decir. Y Él es el pastor que guía. ¿Sabía usted que Dios cumple su palabra del Salmo 23? Junto a aguas de reposo me pastoreará, aún estando en el desierto, aún estando en esa circunstancia. Dios nos pastorea. Y dice que esa presencia era de día, un fuego, una nube, perdón, y de noche un fuego. Hermano, hay algo que es interesante en esta historia. Yo quiero verlo de esta manera. Siempre he pensado esto. No lo dice allí el texto, pero uno puede inferir, puede pensar en esto. Aquella nube que cubría
al pueblo de Israel para protegerlo. Tenía dos funciones. Dice que había separación entre los enemigos y ellos. Pero yo quiero pensar que esa nube, no sé por qué se me ocurre, tenía algo como una especie de aire acondicionado esa nube, que podía producir una condición en medio de ese desierto tan terrible para que el pueblo de Dios estuviera bien. Y el fuego en la noche era una especie de calefacción. De modo que cuando en efecto venía el frío, porque dice que en el desierto son extremas, durante el día temperaturas que superan los 100 grados y en la noche que puede hasta bajar de esto. Entonces, en esa condición tan extrema, el Señor estuvo con ellos protegiéndolos con su nube durante el día y durante la noche. Pero uno se sorprende que esa nube, durante el día y la noche, tenía que ver con esa presencia permanente del Señor manifestada más adelante en el ángel de Jehová que cuidaba de ellos día y noche. Mis amados hermanos, aquí está una de las promesas más reconfortantes para el creyente. Dios jamás nos sacará a nuestro propio desierto sin asegurarnos que también su nube ha de acompañarnos durante todo ese tiempo. Así tenemos que no importa cuán caliente, cuán fuerte sea el desierto, cuán frío sea el desierto, la presencia del Señor nos asegura que Él nos va a conducir a través de Él hasta que salgamos de nuestras circunstancias. Y lo que es más lindo de esto es que Dios nos dará una provisión segura durante todo el cruce del desierto. Vea lo que dice el Salmo 78, los versículos 16 en adelante. Dice el versículo 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Esto habla del peregrinar del creyente amparado bajo el amor del Señor. Dios aparece en el desierto como el pastor, como dije, que cuida, que protege. Dios aparece en el desierto proveyendo maná del cielo, comida del cielo. Pero hermanos, sorprendentemente Dios aparece también en el desierto para darle aguas a ellos. Por un lado, cuando hablamos de esa tipología, el maná, por supuesto, representa a Cristo. Más adelante Jesucristo en el capítulo 6 va a explicar esto. Y una de las cosas que va a decir, le dijeron, Señor, danos siempre este maná, este pan, hablando de ese maná. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Y hermanos, aquí llega lo que se conoce con esta tipología una aplicación gloriosa para nosotros. Escúchenlo. El maná del desierto representaba a Jesucristo, como Él lo aplica. Pero el agua también representaba a Cristo. Porque más adelante nos vamos a encontrar que la roca que fue golpeada por Moisés, de donde salió abundante agua, es una profecía acerca de lo que iba a pasar con Jesucristo. Mira lo que dice Pablo después, en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Salió agua de esa roca para decirnos, y agua en abundancia, para decirles entonces a ellos que tanto el maná que fue abundante como la agua que fue abundante en medio del desierto, entonces les estaba diciendo, aquí estoy yo, el mismo Jesucristo, como el pan que descendió del cielo y como el agua que produce vida en cada creyente, en cada hijo de Dios. Mis amados hermanos, la provisión de Dios viene de esta forma. Nunca nos faltará. Escuche esto. En cualquier desierto de tu vida por el cual estés pasando, jamás Dios te va a abandonar. Jamás Dios te va a dejar, porque proveerá el maná del cielo y el agua de vida. Eso lo hace Jesús. Es el único que hace esto.
No importa cuál sea, de qué tamaño sea el desierto. Lo que sí yo sé es que mi Señor proveerá bendición para mi vida. Yo quiero concluir esta tarde leyendo una profecía que es una profecía gloriosa, preciosa profecía, que nos va a hablar precisamente acerca de que el desierto, escuche, en medio de todo, no es tan malo si creemos y sabemos lo que va a pasar en el desierto. Escuche lo que dice Isaías 35. Otra vez, se alegrarán el desierto y la soledad. El yelmo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Escuche, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los cojos, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maraderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. 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 Hermanos, esta profecía está por cumplirse. En cualquier momento la iglesia del Señor será levantada en lo que se conoce como el rapto. Y estando con el Señor descenderá en su segunda venida para establecerse en el reino de los 1000 años. Y en ese tiempo, esta profecía se cumplirá en su totalidad. Y nos habla esto, que en la vida atravesamos ese desierto, que ahora nos puede parecer tan sombrío, tan oscuro, tan lleno de tristeza, de dolor, cualquiera sea tus circunstancias, pero la Biblia dice que un día ese desierto se convertirá en gozo, porque vendrá el Señor y hará de ese desierto una morada de bendición, un lugar de abundancia, un lugar donde todas las cosas por las cuales pasamos en esta tierra serán distintas, porque el Señor será quien nos pastoreará y nos guiará en ese lugar. Hay razones, hermanos, para cruzar el desierto. Somos libres, pero estamos en el desierto. La promesa es la tierra prometida. La promesa es el reino del Señor. Y en medio de nuestros quebrantos, padecimientos, tristeza, lo que sea, hay un final glorioso para los hijos de Dios. Hay un final feliz para los que aman al Señor. Hay una vida distinta para aquellos que siguen al Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir cruzando este desierto. Vale la pena. Atraviesa tu prueba, pero ten la seguridad que el Señor está contigo y te llevará
de su mano hasta la tierra prometida. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor.